y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa Teología para el Diario Vivir. Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Estamos estudiando el libro de Levítico. Hoy llegamos al capítulo 3. Nuestro tema para el día de hoy es las ofrendas de paz. Después del holocausto y la ofrenda de granos, pasamos a la tercera ofrenda en Levítico 3, la ofrenda de paz. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 de Levítico y estaremos leyendo los versículos 1 al 17. La palabra del Señor dice así: Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz, como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se queme en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por todas vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Después del holocausto y la ofrenda de granos, pasamos a la tercera ofrenda en Levítico 3, que es la ofrenda de paz. En primer lugar, vamos a ver que la comunión tiene un costo, y esta es la imagen que nos da la ofrenda de paz. Antes de continuar con el estudio de la ofrenda de paz, es importante comprender qué significa la paz, y por tanto la institución de la ofrenda de paz. Más allá de la ausencia de conflicto, la Biblia enseña que la paz comunica también totalidad o plenitud. En este contexto, la paz en esta ofrenda lleva consigo la idea de restauración, aceptación y armonía. Levítico 19:5 dice: Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Por medio de esta ofrenda, el israelita era acepto por Dios. Y habla de una plenitud que surge de una aceptación por parte de Dios y de una relación que ha sido restaurada. Mirando la descripción de la ofrenda de paz, nos damos cuenta de que hay algunas similitudes con el holocausto mencionado en el capítulo 1 de Levítico. Al igual que el holocausto, se debía ofrecer un animal sin defecto. Levítico 1:3, hablando del holocausto, dice:
Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Y Levítico capítulo 3, versículo 1, hablando de la ofrenda de paz, dice: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea de macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Este animal perfecto, sano y sin deformidades, significaba dar lo mejor que uno tenía. Debía ser ofrecido a Dios porque Él es digno de recibir lo mejor. Hacer la paz con Dios no debía ser considerado algo barato y sin importancia. En ambos casos, el adorador debía poner su mano sobre la cabeza del holocausto. Esto lo encontramos en Levítico 1:4 y en el capítulo 3, versículo 2. ¿Con qué fin? En ambos casos, el adorador debía poner su mano sobre la cabeza del holocausto para identificarse con la víctima del sacrificio en un acto simbólico de sustitución. Significaba que el adorador culpable transfería su culpa al sacrificado que moría por su pecado en su lugar en un acto de expiación. Y al final, en el capítulo 3, versículo 5, dice: y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto, que estará sobre la leña que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato para Jehová. ¿Qué nos enseña esto acerca de Dios? Que a través de la provisión de ofrendas, Dios es complacido y satisfecho. A través de la ofrenda de paz, Dios desea tener comunión con nosotros. Pero, ¿por qué lo necesitamos? ¿Por qué la necesidad de este tipo de ofrendas? Levítico continúa recordándonos que el Dios de la Biblia es un Dios santo y justo. Y en contraste, el hombre es pecador. El hombre pecador no puede estar de pie ante un Dios justo, y para que pueda ser reconciliado con Él, se necesita hacer un sacrificio. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy en día? Levítico nos confronta con la idea de que la gracia de Dios es barata, y que si hay pecado en nuestras vidas, no podremos disfrutar de la comunión con Dios. No podemos servir a Dios y a nuestros ídolos pecaminosos. Pero a la misma vez nos recuerda que este Dios santo es también un Dios de gracia, que proporciona un medio de reconciliación. Por último, los ritos del holocausto y de la ofrenda de paz, porque se ofrecían juntos, nos recuerdan que nuestra adoración debe ir acompañada de una correcta devoción a Dios. No podemos tener paz con Dios sin la muerte de un sustituto. No hay paz aparte de un corazón totalmente consagrado y ofrecido a Dios. No hay comunión sin un cordero en nuestro lugar. Sin embargo, también podemos observar que hay algunas diferencias entre hacer una ofrenda de paz y una ofrenda quemada o el holocausto. A continuación vamos a hacer un contraste entre estas dos ofrendas. En cuanto al sacrificio, en la ofrenda quemada se aceptaban solo animales machos, del ganado vacuno, de corderos y de cabras. También se aceptaba aves como tórtolas y palomas. A diferencia, en las ofrendas de paz, el animal tenía que ser macho o hembra, de ganado vacuno y también de corderos y cabras. En la ofrenda de paz no se aceptaban aves. Ahora, ¿cuál era el significado de estas ofrendas? El holocausto es una ofrenda que se centra en la satisfacción de la justicia de Dios por la muerte sacrificial del animal ofrecido. Aquí, por así decirlo, el énfasis recae en Dios, en la satisfacción de su ira, debido a la condición caída del hombre. A diferencia, la ofrenda de paz era una ofrenda voluntaria y se enfoca en la paz con Dios del israelita. El objetivo final era que Dios lo acepte. El ritual en estas dos ofrendas también era diferente. En la ofrenda quemada, el animal era quemado totalmente en el altar juntamente con sus entrañas, sus patas, que eran lavadas antes del sacrificio, como sustituto del adorador. Todo el animal era consumido por el fuego como una ofrenda al Señor, recordándonos que la adoración debe ser completa y de todo corazón. En cambio, en la ofrenda de paz se ofrecía la grasa que cubría los intestinos, los riñones y el lóbulo largo del hígado. Estos se consideraban las porciones principales. De otra parte de las Escrituras aprendemos que los riñones eran símbolos de las emociones, a diferencia del corazón para nosotros hoy. Y juntos con la ofrenda de la grasa, la parte más rica,
La ofrenda de paz se trata de darle a Dios nuestras emociones más profundas y nuestra mejor ofrenda. Ahora, ¿cuál era el significado de todo esto? Estas dos ofrendas tenían un propósito y función diferente. En Levítico capítulo 19, versículos 5 al 6, nos arroja algo de luz sobre la ocasión y la función de la ofrenda de paz. El texto dice: Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que le ofreciereis y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Aquí se nos dice que la ofrenda era compartida por Dios, los sacerdotes y el que traía la ofrenda. Al final de la ofrenda, las partes no quemadas podían ser comidas por las personas que realizaban el sacrificio. Esto es totalmente diferente al holocausto, donde se quemaba todo el animal. ¿Cuál es el significado de una comida? Era un recordatorio físico de la bendición de Dios. La comida también era un símbolo de paz. Esta era una imagen común en toda la Biblia. Abraham ofreció carne y comida a sus visitantes desconocidos en Génesis 18, y también lo hizo Lot de la misma manera en Génesis 19. La primera iglesia manifestó su vida y comunión compartiendo comidas de casa en casa, como nos relata Hechos capítulo 2, versículo 46. Una de las mayores barreras entre los creyentes judíos y gentiles justamente era la comida. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 10 y capítulo 11. Las comidas eran una imagen importante de paz y comunión entre los involucrados, y en el Levítico era una imagen del regocijo de la comunión con Dios y con los demás, como resultado de la paz que se hacía. La imagen aquí en Levítico es que porque tenemos paz con Dios, podemos disfrutar de una comida de comunión con Él. Ahora, la ocasión en que se ofrecían estas dos ofrendas también eran diferentes. En el caso de la ofrenda quemada, acompañaba a todas las demás ofrendas y se ofrecía constantemente. Significaba devoción y adoración de todo corazón y era la expresión básica y común de lo que significaba ser israelita. A diferencia de la ofrenda de paz, se ofrecía en tres ocasiones principales. En primer lugar, como acción de gracias. Esto lo podemos ver en Levítico capítulo 22, versículos 29 y 30, que dice: Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias, a Jehová lo sacrificaréis, de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él, para otro día yo Jehová. En segundo lugar, otra ocasión en la cual se ofrecía esta ofrenda de paz era para cumplir un voto. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 22, versículo 21, que dice: Y asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será, dice, sin defecto. Y la tercera ocasión en que se ofrecía esta ofrenda de paz era como ofrenda voluntaria. Y esto lo podemos encontrar en Levítico capítulo 22, versículos 18, 21 y 23. Como ofrenda voluntaria, las ofrendas de paz eran una expresión espontánea de adoración, celebrando la paz con Dios. Ahora, ¿cuál era el significado? Mientras que el holocausto era la imagen más común y básica de la devoción incondicional de los israelitas a Dios, la ofrenda de paz servía para una ocasión especial y señalaba una de las bendiciones específicas de ser el pueblo de Dios. La comunión con Él era simbolizada por la comida que se ofrecía. En resumen, nos damos cuenta de que mientras el holocausto debía ofrecerse constantemente, la ofrenda de paz se ofrecía con menos frecuencia. La ofrenda de paz requería la grasa, los riñones y la sangre, y reunía al adorador, al sacerdote y a Dios en torno al sacrificio, lo que en última instancia conducía a la comunión en torno a una comida. El pasaje también termina con una orden. Levítico 3:17 dice: Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. A los israelitas se les dijo que no comieran la grasa ni la sangre. La grasa era la mejor parte y por lo tanto le pertenecía al Señor. Levítico 3:16 dice:
y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Como hemos visto repetidamente, esto era para recordar a su pueblo la importancia de quién es Dios y que debían de colocarlo en el primer lugar sobre todo. En Génesis capítulo 9, versículo 4, aprendemos que la sangre es símbolo de la vida y que como nuestra paz con Dios se gana a través del derramamiento de sangre inocente, es decir, la expiación hecha a través de ella, al pueblo de Dios no se le permitía comer sangre, como lo hacían los paganos en la adoración de sus ídolos. Se consideraba como salvaje e impuro comer la sangre de un animal. En segundo lugar, vamos a ver la comunión a través de la cruz, la realidad de la ofrenda de paz. Hasta ahora hemos estado analizando los aspectos técnicos de la ofrenda de paz y hemos tratado de extraer algunos principios. Pero en nuestra cultura, ¿por qué es importante para nosotros entender la ofrenda de paz? ¿Cómo se supone que debemos entenderlo? Francamente nos cuesta entenderlo porque vivimos en una era donde la comunión y el compañerismo entre las personas es superficial. Vivimos en una cultura individualista. Estamos en la era del yo. Somos bastante buenos para personalizar nuestro mundo. ¿Cómo? Pues si queremos ignorar a alguien, podemos eliminarlo fácilmente de nuestras redes sociales o ignorar sus llamadas. Cuando se trata de eventos obligatorios como cenas familiares, a menudo es un asunto incómodo y lo hacemos de mala gana. Como resultado, no es difícil ver por qué nuestro tiempo de relación con Dios sufre y llega a ser aburrido muchas veces. Ahora vamos a ir por un momento a Efesios capítulo 2 para ayudarnos a ver cómo la ofrenda de paz y la paz con Dios tienen un efecto práctico al transformar nuestras relaciones. En este pasaje, Pablo toma prestada la imagen de la ofrenda de paz y la aplica a personas que son muy diferentes, los judíos y los gentiles. Desde los versículos 13 al 22, Pablo hace una descripción extensa de la paz, porque ambos grupos primero están reconciliados con Dios y por lo tanto reconciliados entre sí. Efesios capítulo 2, versículos del 13 al 22 dice: Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este pasaje nos ofrece una imagen similar a la presentada en el libro de Levítico. La ofrenda de paz nos permite reconciliarnos con Dios. Eso lo podemos ver claramente en Romanos capítulo 5. Y esta paz con Dios también nos ayuda a tener paz con los demás. La ofrenda de paz nos obliga a ver que si tenemos paz con nuestro juez, no podemos seguir siendo jueces de otro y estar en guerra con nuestros hermanos. La paz de Dios nos atrae hacia Él, pero también transforma nuestras relaciones con los demás, uniendo a personas tan diferentes como judíos y gentiles y haciéndolos uno. ¿Y esto cómo es posible? En Efesios 2, 13 y 14, Pablo nos dice que Cristo Jesús es la ofrenda de paz hecha una vez para siempre. El texto dice: Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Este estudio nos enseña que nuestro mayor problema
es que estamos en guerra con Dios. Y es solo a través de Cristo que podemos hacer las paces con Dios. Tenemos un Dios santo que también es lo suficientemente misericordioso para proporcionar un medio de reconciliación con Él, porque Él desea una relación con nosotros. También significa que Cristo no murió para llevarnos al cielo, como si el cielo fuera meramente un lugar donde nos contentamos con vivir nuestras vidas por toda la eternidad. Más bien Cristo Jesús murió para reconciliarnos, porque estábamos en guerra con Él, a la comunión con el Padre, para que podamos conocer el cielo. Esto cambia la forma en que pensamos en la Biblia o en nuestros deberes cristianos, como en nuestro tiempo devocional. Dios no es un capataz frío y distante al que debemos apaciguar. Nuestro tiempo devocional con Dios nos permite conocer más acerca de Él, ya que Él se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Y en el proceso aprendemos a amarlo más. Esto también significa que cada momento del día es nuestra ofrenda de paz y tiempo de comunión con Él, más que solo 15 minutos al día o 2 horas los días domingos. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Has hecho las paces con Dios al poner tu fe en Cristo como el sustituto por tus pecados? Si es así, ¿disfrutas la comunión con Dios y con otros creyentes? Si no es así, hoy mismo puedes estar en paz con Dios. Y la manera es que tú reconozcas que has pecado delante de un Dios santo y que tu pecado te aparta de Dios. En arrepentimiento y fe puedes venir a Él, y Él te perdonará tus pecados, te dará la salvación y la vida eterna. Que Dios te bendiga.